Eh, el texto se llama Un umbral de la catástrofe íntima y es a partir del libro Dubsar de Nervius. Es más que el fin de los metarrelatos como se predijo en los 80, es más que el fin de la historia como se predijo en los 90. No es solo la crisis ecológica o de los paradigmas culturales o del propio capitalismo. Estamos en un momento en que nos enfrentamos a nuestra propia destrucción como especie, la catástrofe. No es la primera vez que sucede, pero sí la primera en que las causas las hemos originado nosotros mismos. La catástrofe a la que nos enfrentamos, nuestra catástrofe, tiene muchos rostros, la mayoría de ellos seductores y ergonométricos, con códigos de barra, banda ancha o pago en línea. Tiene que ver con que hemos entendido las ruinas como monumentos. Me refiero a las ruinas contemporáneas, tanto tecnológicas como intelectuales, y el valor sobre valor que le hemos asignado. Vivimos rodeados de ruinas y nos encanta porque no las vemos o no las queremos ver. Ciudades devastadas por el capital, comunidades desoladas por el hambre y la tristeza, cataclismos ecológicos en nuestra propia casa y genocidios creativos en las escuelas y familias. Nunca el ser humano había tenido tanto que lidiar con un enemigo poderoso como ocurre actualmente. Ese enemigo es la hipocresía. Nos importa la violencia social, el ultraje a los pobres e indígenas, pero solo si es nuestro país y si de rebote en algún momento eso posiblemente nos va a afectar. Digo esto siendo absolutamente optimista. Las redes sociales están saturadas de beneficencia moral, de campañas humanitarias ridículas, de piedad con un solo clic. ¿Qué es esto? La ruina de la ética y el triunfo absoluto del deseo. Agujeros negros que jamás se llenan, nunca se satisfacen, siempre piden más. Así, el capitalismo a través del deseo construye ruinas concupiscentes que no cesan de actualizarse, de exhibirse como novedad, de parecer útiles, y no lo son. El deseo es la gran catástrofe íntima, pues anula la objeción y la renuncia, abre líneas genealógicas que no conectan más que con sí mismas y suspende lo realmente necesario para instalar lo irrealmente placentero. La epopeya de Gilgamesh trata sobre esto, pero dicho 10.000 años antes. Es la épica de la necesidad, un tirano que debe enfrentarse a su propio doble, a una réplica inversa, a su complemento. Es la excusa para la aparición de Enkidu, metáfora de la civilización y de algún modo un designio. Un mono semántico que mediante una prostituta sagrada accede a una humanidad, a una civilización y a una identidad. Esa hieródula no es otra que el lenguaje, la herramienta que al ser humano le ha dado la capacidad de iluminar la realidad, de ser parte de una transacción entre un adentro y un afuera, un yo y un mundo. Es la historia de la civilización, el poder y la palabra. Es nuestra propia historia. Es el diálogo que Nervinson Machado ha abierto para escribir su notable libro, Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura. En el prólogo del libro se nos recuerda que Irak, tan desgraciadamente famosa hace un tiempo, es no solo la cuna de la escritura, sino de la civilización occidental. Entonces volvemos a pensar en la relación mancomunada entre escritura y civilización, pero aún más, preguntarnos si esta tensión es recíproca. Quiero decir que si acaso un colapso civilizatorio implicaría un desastre de las escrituras o viceversa. Esta es la pregunta que como lector del libro, de un libro, de todos los libros de la historia, desde las tablillas de barro hasta este dispositivo tecnológico en el que escribo, es posible enunciar. La angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, que es el subtítulo del libro, nos da un indicio, una entrada de lectura, un umbral. Hemos creído que el origen de la civilización es la escritura. Lo hemos creído porque escribimos. Nos servimos del lenguaje tal como él se sirve de nosotros en su devenir y su genealogía. ¿Qué es una civilización sino las luces con las que se iluminó? Un hombre muere y con él su civilización que no es más que la historia de su escritura, su historia como humanidad y su humanidad como la capacidad de llamar y llamarse. Palabras incendiando campos, versos iluminando cavernas, vocales alejando a las bestias y al frío. El lenguaje está vivo y nos antecede, le pertenecemos a él.
Es esa angustia a la que los antiguos tuvieron que enfrentarse luchando contra la eternidad. Esa fue su catástrofe, fue y será. Los sabios sumerios eran sagrados por eso, por ser los que portan la escritura. Esa formación, ese aprendizaje, esa traición significa la palabra dubsar, convertir la vida en lenguaje, los animales en letras, los paisajes en oraciones, los accidentes geográficos en accidentes gramaticales, es decir, la sangre en tinta y los cuerpos en papel. Esa es tanto la épica de los sumerios, acadios, hititas, egipcios, tibetanos y otros, a los que el autor concita en esta nueva epopeya contemporánea, de una vida enfrentada a su fin, enfrentada al fin de su mundo, enfrentada al fin de la representación de ese mundo fundacional. Nervinson Machado construye este libro desmontando ese género literario también en ruinas, pero quizá por eso el más actual y contingente en este nuevo siglo. De algún modo, descorre la línea imaginaria temporal de la historia para hacernos pensar en nuevos, viejos clásicos, como lo es el estrato cultural del cual nace esta brillante obra. Nínive, Uruk y Ur se iluminan al atardecer lírico junto a Chichén Itzá y Machu Picchu, mientras que Troya, Tenochtitlán, Alejandría y Ciudad Juárez aparecen y desaparecen como espejismos en el desierto de la mente de la humanidad. Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, es uno de esos libros que nadie estaba esperando, pues nadie pensaba que se podía escribir algo así el día de hoy. No tan solo en el concierto de estas novísimas escrituras poéticas de Latinoamérica, sino en el sentido global de lo que significan los restos de la literatura en un mundo en crisis, o mejor dicho, que administra su crisis desde el capitalismo. Se trata de una obra mayor que con este libro abre un punto de fuga, un nuevo vector en un proyecto de escritura que nos sorprende por su potencia y a la vez su delicadeza y brillantez. Este libro, como los libros de los muertos, está hecho no para leerse, sino para recitarse después que lo hemos dejado todo. Es una arriesgada apuesta que logra superar el polvo cultural y el paso de los años de servidumbre e hipocresía editorial. Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, sea quizá el primero de nuestros clásicos del siglo XXI. Lo sabremos en 10.000 años más. Muchas gracias a ambos. Bueno, a continuación presentaremos al autor del libro. Nervinson Machado es originario de Caracas, Venezuela, ex vocalista de la banda de punk Crisis Política. Es director del proyecto editorial La Regia Cartonera y editor de la revista Vanguardia Educativa. Es autor del poemario El Libro de los Muertos o Caminos del Sueño Insomnio y La Noche Latinoamericana, publicada en 2012. Su trabajo forma parte de antologías latinoamericanas, inglesas y españolas. Mantiene a su vez una columna de reseña literaria del periódico Vida Universitaria. A continuación les dejaremos con el performance El Jardín de las Lenguas Muertas, proyecto multidisciplinario basado en el libro Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura. En él participan las bailarinas Erika Sánchez y Salma Miranda. En la música los acompaña Andrés Luna Ruiz.